Hasta el momento en el curso, cada vez que queremos compilar el código de TypeScript a JavaScript, hemos venido manualmente a la consola a correr npm run tsc, que es el script que habíamos establecido en el package.json y que se encarga justamente de la compilación. Pero esta forma de compilar el código se vuelve cada vez más problemática si queremos escalar nuestra aplicación. Para escalar la aplicación son tres problemas que tenemos actualmente. El primero es que es muy tedioso manualmente compilar el código cada vez que queremos hacerlo. Por suerte, la interfaz de línea de comandos de TypeScript nos permite correr el compilador con la bandera watch para que detecte automáticamente cambios en nuestros archivos fuente y los compile sin que tengamos que hacerlo manualmente. Pero en vez de modificar este script tsc, lo que vamos a hacer es crear un nuevo script, le vamos a llamar dev. Este script lo que hace es correr tsc index.ts con la bandera watch. Guardamos estos cambios y si ahora corremos npm run dev, vemos el output de la consola indicando que estamos corriendo en watch mode y que no hay errores. Ahora vayamos al archivo index.ts. Vamos a eliminar todo este código que escribimos en las lecciones anteriores y vamos a agregar un console.log que nada más diga compilando en watch mode. Al guardar los cambios, la consola nos indicó que se detectó ese cambio y si revisamos el archivo compilado, vemos el mismo console.log. Entonces con eso solucionamos el primer problema. El siguiente problema que tenemos para escalar nuestra aplicación es la estructura de archivos y carpetas del proyecto. A partir de este momento nuestro proyecto va a empezar a crecer en complejidad. Vamos posiblemente a crear más archivos y entonces es importante adoptar una estructura que nos permita mantener el código mantenible y ordenado. Una forma común de estructurar los archivos y las carpetas de un proyecto es tener dentro de una carpeta todos los archivos fuente que componen el proyecto sin compilar y dentro de otra carpeta tener los archivos ya compilados y la aplicación construida para subirlos a un servidor web. Como dijimos, entonces esta otra carpeta va a tener la aplicación ya construida. Y bueno, esta va a ser la estructura que vamos a adoptar en el proyecto. Primero entonces vamos a crear la carpeta donde va a vivir el código ya compilado, ya construido y que sería el que subiríamos al servidor web para que sea accesado por nuestros usuarios. Algunas personas nombran esta carpeta public, por ejemplo, otras personas le ponen build como nombre de esta carpeta. El nombre no es demasiado importante tampoco, siempre y cuando nos indique de forma clara su intención. Yo le voy a llamar build en este caso. Dentro de build vamos a mover el archivo index.html y vamos a mover el index.js, pero antes de hacerlo, quiero que detengan solo por ese caso el compilador de TypeScript que tenemos corriendo en modo watch. Entonces lo vamos a detener, limpiamos la consola y ahora sí, vamos a mover el index.html y el index.js. Si tuviéramos archivos CSS compilados, finales, también irían dentro de esta carpeta. Nosotros no tenemos un archivo CSS porque declaramos los estilos básicos dentro del HTML. Ahora voy a crear una carpeta para el código fuente de la aplicación. A esta carpeta le voy a llamar source o para tenerlo corto nada más le voy a poner src. Ups, hice un archivo. Recordemos que es una carpeta, entonces eliminemos esto. Nueva carpeta src. Dentro de esta carpeta, el único archivo fuente que tenemos por el momento es el index.ts. Con esto entonces ya dentro de la raíz de nuestro proyecto tenemos una carpeta build donde vive la aplicación ya construida, una carpeta source donde vive el código fuente y los archivos que quedan por fuera son archivos que manejan el proyecto como las dependencias dentro de Node Modules y el package.json. Tenemos también el readme y el gitignore. Listo, tenemos la estructura del proyecto lista, pero eso nos recuerda algunos otros problemas por resolver. El primero, y muy rápido, es que nuestro archivo index.html que tenemos corriendo con la extensión de LiveServer ya no está dentro de la raíz del proyecto, sino que está dentro de build. Entonces hacemos este cambio en la URL y ya tenemos acceso otra vez a la aplicación. Otro problema que tenemos es que los scripts del package.json ahora están apuntando a direcciones desactualizadas. Nuestro index.ts vive dentro de la carpeta source. Entonces hacemos estos cambios.
guardamos el package.json, guardamos cualquier actualización que tengamos dentro del index.ts. Y con estos cambios listos, ahora vamos a correr npm run dev nuevamente. No sé si lo notaron, pero ahora dentro de la carpeta source tenemos un archivo index.js, cuando aquí solo deberíamos tener archivos TypeScript, que son los archivos fuente. Esto pasa porque por defecto el output de los archivos compilados se guardan en la misma carpeta del archivo fuente, y ese comportamiento lo tenemos que cambiar, no nos va a servir por las razones de mantenibilidad que habíamos dicho antes. Y además porque el archivo index.html espera que el index.js esté en la misma carpeta. De hecho, si hacemos un cambio aquí al index.ts, por ejemplo, le agregamos un signo de exclamación, guardamos y vamos al index.js dentro de build, este archivo no tiene el signo de exclamación. Ese cambio se aplicó únicamente al archivo index.js dentro de la misma carpeta de source. Para corregirlo, vamos primero a detener nuevamente el compilador de TypeScript. Vamos a eliminar el index.js dentro de source y vamos a ir al archivo package.json. Una forma de corregirlo sería introducir también la bandera outDir o directorio de salida al script, e indicaríamos que el directorio de salida es la carpeta build. Una desventaja en este punto es que si nosotros quisiéramos crear nuevos archivos de TypeScript dentro de la carpeta source, como solo estamos indicando un único archivo de entrada, el compilador no nos compilaría este otro archivo nuevo. Esto también lo podríamos corregir en el script, indicando que queremos que tome todos los archivos con extensión ts dentro de la carpeta de build, de esta forma. Pero ya en este punto, con este script, yo prefiero utilizar mejor el archivo de configuración de TypeScript que estar configurando el compilador a través de banderas en los scripts del package.json. Siento que el archivo de configuración al inicio tal vez es un poco intimidante, pero con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando y considero que es más fácil que mantener este script. Acabo de cerrar todas las pestañas que tenía abiertas para contarles qué es el archivo de configuración de TypeScript. Es un archivo llamado tsconfig.json, vamos a escribirlo bien, tsconfig.json, que está ubicado en la raíz de nuestro proyecto. Con este archivo podemos especificar los archivos de entrada y las opciones del compilador que son requeridas para compilar nuestro proyecto. Para crear este archivo en nuestro proyecto, vamos a ir a la consola, la vamos a limpiar y vamos a correr el comando npx tsc con la bandera init. Este comando lo que va a hacer es tomar la instalación de TypeScript que tenemos localmente en nuestro proyecto, y esa instalación va a crear el archivo de configuración por nosotros. Antes de correrlo voy a eliminar aquí el archivo nuevo.ts porque no lo vamos a utilizar. Eliminé el index.ts por alguna razón. Index.ts, lo volvemos a crear. Eliminamos nuevo.ts. Y ahora sí, corremos el comando. Por acá vemos el mensaje que se creó el archivo de configuración y lo podemos abrir aquí. Al abrirlo vemos bastantes opciones de configuración. Por ejemplo, vemos la versión target del código JavaScript que estamos compilando. Vemos también por acá el sistema de módulos que queremos utilizar, etc. Muchas de estas opciones, como vemos, están comentadas. Y por el momento vamos a dejar la configuración casi por defecto, excepto por las propiedades que nos interesan para esta lección. La primera propiedad, la vamos a buscar, es la propiedad rootdir, que es el directorio que va a contener todos los archivos de TypeScript que queremos compilar a JavaScript. En nuestro caso, esa es la carpeta source. Y vamos a quitar el comentario. Ahora vamos a buscar la carpeta outdir, que es la que va a contener nuestros archivos JavaScript ya compilados. En nuestro caso, esa es la carpeta build. Y también eliminamos el comentario. Por último, vamos a incluir una propiedad que no viene aquí en la configuración por defecto. Vamos a ir hasta el final del archivo y vamos a agregar una propiedad justo en este nivel. La propiedad se llama include y el valor de esta propiedad es un arreglo, y como único valor de este arreglo vamos a pasar el string src.
Esta propiedad la incluimos porque a pesar de que nosotros indicamos un root dir, TypeScript todavía va a querer buscar archivos fuera de la carpeta source y los va a querer compilar. Al agregar esta propiedad, le estamos diciendo a TypeScript que solo se preocupe por los archivos dentro de source. Vamos a guardar estos cambios. Y como entonces ya tenemos un tsconfig ya listo, configurado con un outDir, con un rootDir, podemos ir al package.json a modificar nuestros scripts. El script de dev ahora solo va a ser tsc con la bandera de watch. Y el script tsc solo va a ser tsc. Ya con esto entonces deberíamos tener todo configurado para nuestro proyecto. Voy a hacer un poco de limpieza, vamos a cerrar el package.json, a cerrar el tsconfig. Voy a eliminar aquí el index.js, aunque bueno, no es necesario. Eliminamos index.js, correcto. Vamos a limpiar la consola. Y ahora sí, a correr npm run dev. Al correrlo se volvió a crear el archivo index.js porque tenemos un index.ts, aunque bueno, este archivo está vacío en este momento, entonces el index.js también. Vamos a agregar aquí un console.log y digamos tsconfig, config, listo. Y guardamos este cambio. Vemos aquí el console.log en nuestra aplicación, lo que significa que se compiló dentro de nuestro index.js. Perfecto. Y ahora, ¿qué tal si creo un nuevo archivo ts dentro de source? Por ejemplo, test.ts. Automáticamente se nos crea el test.js dentro de build. Y si agrego aquí un console.log diciendo desde test, el archivo test.js también va a tener ese console.log ya compilado. Y listo mundo, con esto terminamos esta larga lección donde establecimos una estructura de archivos y carpetas para nuestro proyecto que lo hace mucho más mantenible, y también aprendimos un poco a configurar el compilador de TypeScript con el archivo tsconfig. Si te gustó la lección, haz clic en el botón de like y suscríbete a Webtutoriales para más cursos y lecciones como esta. Nos vemos.